Y este viernes la presidenta Bachelet lanzó la Agenda Digital 2020 que contiene 60 medidas que van a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, que el 100% de las escuelas cuenten con banda ancha y que el 90% de las comunas tengan zonas de Wi-Fi públicas. Queremos conocer más detalles sobre esta iniciativa y para eso nos acompaña acá en CNN Chile el socio de FIK Consultores, la empresa a cargo ahí del estudio sobre el cual también se construyó esta agenda, Juan Pablo Filipe. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Germán, por la invitación. A ver, cuando se dio a conocer este documento, ¿están conformes un poco con cómo se está abordando todo este tema? A ver, lo primero que me gustaría señalar es que, si bien se celebra el hecho de que haya finalmente salido la agenda, digamos, al margen de todas las polémicas de lo que se atrasó, se dice que contiene una serie de medidas que son súper concretas, pero yo creo que discrepa un poco con el nivel de concreto, digamos, que pueden ser las medidas. Por lo tanto, es difícil un poco responder específicamente esa pregunta. Yo partiría destacando lo positivo, digamos, de la agenda. Y lo primero es lo que te señalaba recientemente. O sea, al margen de toda la polémica de que se postergó el lanzamiento una, dos o tres veces, y de que estuvimos un buen periodo de tiempo, digamos, entre el lanzamiento de la agenda en el gobierno anterior, que prácticamente no se alcanzó a implementar, y esta, creo que el primer punto positivo a destacar es que finalmente se pone nuevamente el tema en el debate y en la discusión. Eso creo que es algo positivo. Chile lo necesitaba hace un buen rato que estaba ausente este tema. La agenda recoge varios de los temas, digamos, que son necesarios discutir, como son el marco normativo, el gobierno digital, digamos, mayor conectividad y mejor conectividad, digamos, en términos de cobertura y calidad. Por lo tanto, yo creo que hay que celebrar ese primer hecho. Y en segundo lugar, creo que una de las cosas que a mí al menos más me llama la atención es el hecho de que plantean que esta va a ser una agenda, a diferencia de otras agendas, viva y dinámica, en dos sentidos básicamente. Primero, va a ser viva y dinámica porque va a trascender en el tiempo. De hecho, la agenda se plantea al 2020, por lo tanto ya estamos hablando del próximo gobierno que actualmente le va a tocar terminar la implementación de esta agenda. Y en segundo lugar, es vida dinámica en el sentido de que se adapta, se va adaptando a los cambios que ya sabemos que en estas materias en particular son bastante seguidos. Por lo tanto, también es bastante bienvenido y yo creo que nos alegra a todos el hecho de que se plantee por primera vez y tan decididamente una agenda que sea dinámica y que sea viva. Ahora, considerando que por supuesto esto tiene muchos aspectos que son positivos, por supuesto. Todo esto es un avance, algo que no teníamos, eso está claro. Pero ¿por dónde quizás parten quizás un poco las discrepancias? Que quizás es bueno que se empiecen también a discutir porque hay un plazo para eventualmente integrar o cambiar o incorporar cosas que puedan enriquecer justamente este proceso. Mira, la verdad, yo creo que pueden haber discrepancias en el cómo se llevan a cabo muchas de estas cosas. Creo que esa es una discusión que no se puede tener tanto hoy día, porque como te decía antes, yo no considero que sean tan concretas como el mismo gobierno dice que son las medidas que se plantean. Por lo tanto, es difícil ponerse a discutir en términos de cómo se va a implementar o llevar a cabo las determinadas medidas y líneas de acción si todavía no se tiene mucha claridad de cómo se va a hacer. Por lo tanto, yo creo que lo primero que habría que discutir, digamos, y consensuar es cómo lo vamos a hacer. Hoy día no se puede discutir en el cómo porque al menos en la agenda no está. Y en términos de cuáles son los principales ejes, si tú vas a mirar la agenda, esta es la quinta agenda que Chile tiene desde el año 99 a la fecha. Hemos tenido una agenda en promedio cada 3 años, que es bastante para las materias, digamos, en cuestión, es bastante frecuente para las materias que hay en cuestión. Y si uno se remite a la primera agenda y la compara con la de ahora, pasando por todas las que están entre medio, los principales temas son prácticamente los mismos. Claramente que ha habido una evolución, por ejemplo, en términos de cobertura, en un principio infraestructura, que poco a poco ha ido evolucionando hacia un tema más de apropiación y uso más que de cobertura, a pesar de que todavía la cobertura sigue siendo un desafío para el caso chileno. Pero yo me atrevería a decir que en términos generales, en líneas gruesas, no hay mayores discrepancias. Quienes han participado en la elaboración de la agenda digital, tanto en esta como en las anteriores, son casi siempre los mismos, digamos, son prácticamente los mismos actores, tanto del mundo académico como del mundo gremial, como del mundo empresarial, incluso algunas veces con consultas ciudadanas, que entiendo que no fue el caso de esta última agenda, pero insisto, en términos generales creo que hay cierto consenso de cuáles son los principales temas que hay que abordar en materia de desarrollo digital. Y por eso vuelvo a lo que considero la principal falencia, que es lo concreto. Uno ve en las medidas que plantea la agenda
muchos verbos como fortalecer, promover, estimular, pero hay poco verbo de hacer. Y si uno conversa con la gente, que son finalmente los que han participado, se les ha consultado, digamos, en todas las últimas agendas que se han elaborado, todos te dicen un poco lo mismo, de una u otra forma, de distintas maneras, digamos, pero te dicen lo mismo. Ya está bueno ya de diagnóstico, ya está bueno ya de consensuar cuáles son las líneas de acción. Llegó la hora de entrar, de ponernos manos a la obra, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo esta agenda digital se hace cargo de un país que es extremadamente diverso, donde tenemos subculturas dentro de este país muy, muy grandes, desde capitales tremendamente avanzadas como Santiago, que a lo mejor tiene absolutamente todo, con toda la tecnología, con barrios universitarios con Wi-Fi, donde funciona uno la lógica del día a día bajo la tecnología, y te vas a otras zonas quizás más de regiones donde incluso hay lugares que todavía ni siquiera tienen luz, donde hablar de un televisor 2015 sigue siendo prácticamente algo desconocido en algunas zonas, quizás muy pocas, pero todavía existe. Entonces es un país muy diverso, con una geografía muy distinta, muy difícil de llegar a implementar todavía, por ejemplo, poder llegar a algunas zonas con sistemas de transmisión, en fin. ¿Esta agenda se hace cargo de eso o es algo que se tiene que ir construyendo también a medida que pasa el tiempo? A ver, nuevamente, creo que es difícil juzgarlo a través de las medidas concretas que se plantean, pero sí hay que reconocer la intención del gobierno en esta agenda, y en lo que yo creo que ya es como el sello de este gobierno, que es atacar las desigualdades. Si bien no está explícito a través de los objetivos específicos que plantea, en las primeras páginas de la agenda queda perfectamente claro que la intención del gobierno a través de esta agenda digital es que a través de la masificación del uso de las tecnologías, esta masificación, digamos, se transforma en una herramienta para disminuir la desigualdad. Y en eso yo tiendo a estar completamente de acuerdo. Creo que son básicamente dos los mecanismos a través de los cuales se puede lograr. Uno es atacando derechamente las brechas que tú mismo mencionabas. Hoy día hay una diferencia brutal entre el acceso a Internet que hay en zonas urbanas versus zonas rurales. ¿Para qué decir las diferencias de acceso que hay en Internet entre el primer quintil socioeconómico y el último? O sea, y ahí el número, y es bastante brutal la diferencia, cuando el 20% más pobre tiene un 30% de acceso, digamos, y el quintil más rico, el 20% más rico, llega al 80%. Entonces, eso ya te genera una distorsión en todas las aplicaciones que tú conoces para Internet, desde educación hasta entretenimiento. Pero creo que la brecha más importante todavía se da en términos de uso, no tanto de acceso. Y ahí donde digamos, hay un llamado de atención, y creo que la agenda, igual como agendas anteriores también, pero hay que destacar el hecho de que se mantenga la línea, digamos, recoge ese tema. No solamente hay que preocuparse de que Internet llegue a zonas rurales, por ejemplo, o llegue a sectores más vulnerables, pero que también a quienes les llegue, o a quienes ya lo tengan, sepan usarlo. Porque eso es súper importante. Y yo creo que si bien está implícito en algunas de las medidas, yo eché de menos un foco, un énfasis más importante y más explícito en el tema del uso y apropiación de las tecnologías de la información. Bueno, los invitamos a que vean estas medidas, son 60. Quiero agradecer a Juan Pablo Felipe por haber conversado estos minutos. Queda para varios años para seguir conversando todo esto, así que ojalá que en base a la misma agenda. No, para ver si podemos analizar otros puntos más adelante. Muchas gracias. Gracias a ti. Que esté bien. Hasta luego.